Bueno, hoy es 26 de julio del 2023. Estamos junto a Alejandra Palacio, que muy gratamente nos va a contar su testimonio de vida. Te saludamos, Alejandra, y una primera pregunta que te quería hacer para comenzar esta primera entrevista era cómo fue tu recorrido académico y de ahí un poco también contarme tu historia de vida dentro de esta gran actividad que conocemos hoy como apicultura. Muchas gracias por darnos tu testimonio. No, bueno, gracias Facundo. Lo primero que me habías preguntado es un poco cuál era mi rol actual, o sea, qué es lo que estoy haciendo. Mi nombre es María Alejandra Palacio, soy ingeniera agrónoma, recibida en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata. Soy Magister Science en genética de abejas, recibida en la Universidad de San Pablo, y luego hice un doctorado en Ciencias Agrarias en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata, también profundizando el tema de genética y comportamiento de abejas. Soy profesora titular de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la materia apicultura y calidad de miel, calidad y tecnología de miel y otros productos apícolas, apicultura en la carrera de ingeniería agronómica y calidad en la carrera de la licenciatura en ciencia y tecnología de alimentos. Y hace ya varios años que estoy trabajando en el INTA, soy investigadora del INTA y desde el año 2000, después te confirmo los años, sí, pero creo que el 2014 soy coordinadora del programa de apicultura por cadena del INTA, que es el INTA ProApi, el programa de apicultura del INTA. Bien, bien. Bien, me preguntabas cómo inicié en mi actividad. Sí. En esta actividad de apicultura. Mi papá es apicultor. Mi papá comenzó con apicultura en un emprendimiento familiar cuando yo tenía, también, los años, será que es una negación para no recordar cuántos tengo, pero creo que alrededor de que yo tenía 12, 13 años, mi papá empezó con colmenas, en un emprendimiento familiar con otro tío, y ya desde ese momento, digamos, empecé a tener relación con la apicultura, la clásica, primero en la cosecha, con mi mamá, mi hermana, ayudábamos en la cosecha, y después empecé a meter mano en el apiario, a salir al campo con ellos. Eso hizo que, bueno, realmente la apicultura me empezó a gustar. No decidí fácilmente qué carrera seguir, tuve un buen desempeño en la secundaria, fui una buena alumna y la verdad que llegó quinto año y fin de año y no tenía muy claro qué hacer, desde sociología o derecho para hacer diplomacia, pasando por veterinaria o ingeniería agronómica, Balcarce o Buenos Aires, visité las facultades y finalmente, pero te diría que 2 días antes de empezar la facultad, decidí agronomía, ingeniería agronómica en Balcarce. Y comencé a cursar en la facultad. Mientras tanto, el emprendimiento de mi papá seguía, pero ahí ya cada vez creciendo un poquito más, pero yo no estaba tan involucrada en el sentido que estaba en Balcarce y la ayuda que hacíamos familiarmente durante la cosecha y en momentos específicos, en algunos momentos de la temporada. Hice mi carrera de agronomía. En el segundo año de agronomía también tuve un buen desempeño académico en la facultad y en el segundo año fui ayudante de biología. Bien. Comencé siendo ayudante de biología. En una oportunidad, esperando el colectivo, en una esquina de ese colectivo que te lleva de Balcarce hasta el INTA y la facultad, hasta la unidad integrada, lo que conocemos como unidad integrada Balcarce, que para quienes no saben, está el INTA, la Estación Experimental Balcarce, INTA Balcarce, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata en un mismo predio. Eso es lo que se llama unidad integrada Balcarce. Perfecto. Estaba esperando el colectivo, me pongo a charlar con alguien, que ese alguien era Enrique Vedascarras-Bure, que era ayudante de apicultura. Nos ponemos a charlar, yo le cuento que me gustaban las colmenas, que me gustaban las abejas, y me ofrece hacer la tesis. No me acuerdo en qué año estaba yo en ese momento, pero me ofrece hacer la tesis de grado cuando tenga que hacer la tesis y si me interesaba poder hacer una ayudantía. Bien.
los responsables de apicultura en ese momento era el matrimonio Barleta, Marta y Ulises Barleta, que son de Tandil, que eran los responsables de apicultura. Vos sabés que yo no me acuerdo si en ese momento, cuando yo estaba en los primeros años, no era granja y era obligatoria, que estaba apicultura con otras más. Bien. Cuando después Enrique queda más a cargo de esa materia, pasa a ser optativa. Y yo en ese momento decido dejar biología, me habían ofrecido otra, es absolutamente referencial, autorreferencial lo que te estoy diciendo, pero es lo que me estás pidiendo. Sí. Me da como cosa hablar de mí. En ese momento me habían ofrecido una... Esto te lo cuento, después fíjate, no es para la parte de la grabación, pero te la cuento. Me habían ofrecido una ayudantía de ecología, que era una materia súper importante en... El doctor Verona era el titular de esa materia, me había ido bien en el final y me ofrecieron la ayudantía en ecología, y me había ofrecido Enrique la ayudantía en apicultura. Y decidí tomar la ayudantía en apicultura. Y te lo tomo como un dato icónico, porque en ese momento el responsable, el doctor Verona, responsable de ecología, me dijo: te estoy ofreciendo entrar por la puerta grande y estás eligiendo entrar por la puerta chica. Eso me quedó marcado, muy fuerte, muy duro. No me hizo cambiar nada, pero sí me quedó grabada esa frase. Y comencé a ser ayudante de apicultura al mismo tiempo que empecé a hacer mi tesis. Bien. Una tesis en polinización de trébol rojo. El trébol rojo tenía, como sigue teniendo, dificultades para el tema de polinización por la longitud de corola, básicamente. Había algunos antecedentes de la aplicación de boro o molibdeno para disminuir la longitud de corola, y el trabajo tenía que ver con eso, con esas aplicaciones, ver el efecto de la... Hay mucha interferencia porque hay gente acá, ¿me escuchas bien? Ahí se te escucha como mucho más alejado. Para un segundo. Un segundo, voy a tener que ir acá. Tranquila. Me voy para el... Bueno. Mi marido está convaleciente y lo acaban de venir a visitar sus compañeros de laburo. Ah, no pasa nada. Bien. Entonces, eran aplicaciones de boro y molibdeno en diferentes lotes, evaluaba frecuencia de visita, evaluaba en trébol rojo que estaba restringido, con polinización abierta, el efecto de la polinización, y a su vez evaluábamos en diferentes colmenas el polen, o sea, qué cantidad de polen de trébol rojo y de otras. Y ahí lo que vimos es que había mucha variabilidad, o sea, que había diferencias entre colmenas, en esa preferencia, si querés llamarlo de alguna manera, en el polen de trébol rojo, en la recolección de polen de trébol rojo. Y bueno, y ahí, viste, empezás a ver, bueno, esto tenía que ver con diferencias genéticas, qué bueno poder meterse con el tema de genética. Yo ya estaba terminando la facultad, me interesaba poder hacer algún posgrado al respecto. Me acuerdo que me había presentado para un tema de polinización de girasol, con un tema de polinización de girasol en una beca del Banco de Boston, de un banco. Tuve una entrevista en Buenos Aires de, no sé, 200 personas, quedamos 3 y después no salí seleccionada, pero me había quedado la historia esta de poder hacer un posgrado afuera. Y bueno, charlado con Enrique, que era, digamos, el responsable y fue mi director de tesis. La tesis tuvo 2 temporadas, fue una tesis larga. Claro, sí. Y bueno, y ya pensando en el tema de la posibilidad de ir afuera, con posibilidades de ir a Estados Unidos, pero la charla con Enrique fue: tratemos de ir a un lugar que sea más cercano, que podamos mantener una relación más estrecha a futuro. Y bueno, y ahí fue la decisión de Brasil. Bien. Me fui a hacer la maestría en Brasil. Mi contacto original fue con el doctor Kerr, pero el doctor Kerr se había ido desde Ribeirão Preto, que era el centro, digamos, de todo lo que era genética de abejas, se había ido para el norte. Entonces me recomienda al doctor González,
y hago las gestiones para poder hacer la maestría en Ribeirão Preto. Gano una beca en ese momento era beca CONICET, para poder ir a hacer te estoy hablando del año 1989. Yo termino la facultad, ingreso a la facultad en el año 1982. Bien. Termino en el año 1987. La verdad que hice una carrera muy rápida, porque con la tesis y todo, ya para marzo del 87, 5 años justo, ya me había recibido. Y en el 89 me voy a hacer el posgrado afuera, en febrero del 89. En ese interín, 87-89, estaba con la ayudantía en Balcarce. Ahí tuve un cargo en la Facultad de Veterinarias de Tandil, también, en ese caso me parece que era profesora adjunto o jefe de trabajo práctico, no me acuerdo. Sí. Pero bueno, yo todo eso te mando todos mis antecedentes para poder conferir los años. Pero era docente en la Facultad de Ciencias Veterinarias, docente en la Facultad de Ciencias Agrarias y en un momento, porque no era exclusiva, era parcial, estuve trabajando en ese interín, en esos años, en Macaya y Asociados, acá en Tandil, que es una consignataria de Hacienda, tenía varias cosas, pero ahí Enrique estaba trabajando con el tema apícola. ¿Cajón o no, ellos tenían colmenas, hacían asesoramiento, había un grupo de apicultores de la región que se habían acercado a esto, y yo de alguna manera asesoraba a este grupo, pero también estaba ya viendo revisiones sobre cuáles eran los temas en los que se podía correr la frontera del conocimiento en relación a apicultura y que pudiesen tener un impacto en el sector. Mirá, me voy acordando a medida que voy charlando. Carlos Díez, un apicultor de acá de Tandil, que trabajaba con apicultura y que era un poco el que nucleaba a los otros apicultores, hizo una revista, Avances en Apicultura, que el otro día estaba encontrando unos, y que escribíamos para esa revista también. Pero ya empecé a tener, pero más relacionada con gente de Tandil y la zona. Había gente de Tandil, de Tres Arroyos, de Mar del Plata específicamente. En ese momento no había ninguno que estuviese relacionado a este grupo. Me voy a hacer la maestría en Brasil, desde el año 89, 90, 91 estoy volviendo, 89, 90, sí, me da el 91 estoy volviendo, y continúo trabajando en docencia. Mi tesis en Brasil fue sobre inseminación instrumental, efecto de varias variables sobre la inseminación instrumental de abejas reinas. Estando allá, aparece el problema de loquia americana en Argentina. Bien. A partir de eso, David de Jong, que estaba en Brasil, que no había loquia americana, pero que había hecho toda su formación en Estados Unidos, es uno de las personas que invitamos para un workshop que se hizo sobre loquia americana. Decidimos hacer un workshop sobre loquia americana con Martha Gillian, de Estados Unidos, Murray Reid de Australia, David de Jong. Entonces fue una recorrida en varios lugares. La loquia americana se detectó acá en Tandil. Entonces, bueno, te digo, estando yo allá, se hicieron los contactos y pudimos armar ese workshop. Creo que yo ya estaba de vuelta acá. Bien. Y mi trabajo en genética, que lo había de alguna manera desencadenado el tema de la polinización, esto, que no te lo voy a decir yo, vos sabés bien lo que significó la loquia americana en Argentina como un hito realmente. Cualquiera que vaya a trabajar en historia de la apicultura, la aparición de la loquia americana en Argentina fue un hito, o sea, la detección de loquia americana en Argentina fue un hito histórico. Decidimos como equipo comenzar a trabajar en selección genética para disminuir para lograr tolerancia a las enfermedades de la cría, específicamente loquia americana. Bien. Y ahí empieza un trabajo de investigación con una presentación de un proyecto, lo que hoy son los PICT de FONCIT,
para tener financiamiento para eso. Yo a su vez me presento en una beca de la International Foundation for Science de Suecia para tener equipamiento que me permitía desarrollar estos trabajos. Los productores, estos que te estaba contando, pusieron plata para comprar el primer inseminador pensando en los trabajos en genética. Comenzamos a recolectar colmenas que tenían buenas características en diferentes productores de la zona, básicamente estos que te decía que ya veníamos trabajando. Y acá en Tandil establecimos el primer apiario en el criadero Las Ánimas, que era este señor Carlos Díez, un apiario de selección justamente para seleccionar este tipo de abejas. Bien. En esto el eje es Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Veterinarias Tandil, y en ese momento ya empieza el tema de el INTA, que hasta ese momento trabajaba en apicultura, pero muy poquito, digamos, en algunos lugares del país, y específicamente en Balcarce, lo que había en INTA en apicultura estaba muy enfocado al tema de polinización, o sea, se pensaba la apicultura como la polinización del girasol. De hecho, apicultura en el INTA, desde aquella época, sigue estando en agronomía. No está en producción animal, sino está en el departamento de agronomía, porque el origen fue la polinización del girasol, y por eso está en agronomía. Pero bueno, el eje de este trabajo fue esto. Y en ese momento el INTA dice, bueno, queremos a pedido de Federación Agraria, en Buenos Aires a nivel nacional, los consejeros de Federación Agraria, el consejero de Federación Agraria pide que el INTA trabaje más en apicultura, pensando en el apicultor, no solo en el tema de polinización, y le piden a Enrique una propuesta. En ese momento el vicepresidente de INTA era Néstor Ausa, entonces como él estaba muy relacionado con la Facultad de Veterinaria y conocía el grupo de Tandil, de alguna manera nos convoca para trabajar en esta propuesta para el INTA de apicultura, y así nace el PROAPI. Bien. Una propuesta de cuáles son los temas claves para que la apicultura dé un vuelco a nivel país, o sea, un avance importante a nivel país. Posicionando, o sea, poniendo el centro la calidad de la miel, la competitividad y la apicultura como un aporte para el desarrollo territorial, por todas las características que tiene la apicultura, como puede aportar al desarrollo territorial en todo el país, más o menos por ahí va. Perfecto. Con un eje muy importante que tiene que ver con el tema de sanidad y los acaricidas orgánicos, el tema de genética y la tolerancia a las enfermedades de la cría, y la calidad de productos. Básicamente, digamos que los tres pilares básicos de aquel PROAPI eran esos. Y se transforma en un proyecto integrado de desarrollo apícola, un proyecto en ese momento integrado de desarrollo apícola que se llamó PROAPI, que dependía directamente de Dirección Nacional, ese proyecto primero. No te quiero embarullar con lo que significa todo lo que es la estructura, digamos. Estructura del INTA, pero era un proyecto que dependía de las autoridades. Claro. Y así fue como, a partir de este proyecto, gestionamos siempre toda esta etapa liderada por Enrique de Dascarrabure como coordinador de este proyecto. Se gestionó un proyecto Fontar, un proyecto Fontar con el Banco Mundial, que tuvo una inversión muy importante, beneficiario el INTA, pero como ves ya son fuentes de financiamiento de diferentes instituciones aportando a esto. Bien, digamos, ahí entra mi trabajo en genética, en el tema de selección. Bien. Y este trabajo básicamente lo fuimos desarrollando desde Balcarce, quien más estaba trabajando en esto era yo. Ahí años después empezó a trabajar Analía Martínez en Balcarce, que era alumna de la Facultad de Ciencias Agrarias, y se acercó para trabajar en apicultura, y desde la Facultad de Ciencias Veterinarias en Emilio Figini, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y que digamos que de alguna manera fuimos los dos los que estuvimos y seguimos estando involucrados con todo este tema de genética. Eso nos llevó a
primero con una mirada de investigación, selección de colmenas tolerantes a enfermedades de la cría, a ver si el comportamiento higiénico llevaba a esa tolerancia, esas colmenas que fueron seleccionadas como mayor comportamiento higiénico, qué impacto tenían tenían menor frecuencia de enfermedades de la cría, pero básicamente de loque americana, con una publicación que fue bastante importante en apidología en el año 2000, creo que es el momento en que vos estás finalizando el tema de la historia, pero en realidad para nosotros ahí empieza el verdadero desafío, porque con una genética que era superior y que nos permitía no usar antibiótico, que era lo que nosotros planteábamos, no es necesario, por favor eliminemos el uso preventivo de antibiótico, en aquel momento, muy poco acuerdo de otras instituciones, o sea, los locos éramos nosotros que planteábamos que eliminar el uso productivo y también de muchas universidades, ministerios, que la recomendación, inclusive desde el INTA, ya antes, que un referente en INTA era Case Nelson, y bueno, planteaba el uso de antibióticos. También siguiendo una escuela americana que la apicultura se basaba en el uso de antibióticos. Nosotros lo que planteábamos es, nosotros exportamos miel, necesitamos eliminar el uso de antibióticos porque esto nos trae inconvenientes después en la comercialización, sumado a lo que tiene que ver con la resistencia de las bacterias y sumado a que la loque americana, que era lo que había aparecido, el antibiótico no le hacía nada. Entonces, a partir de esa publicación y esto que te estoy contando, algunos productores que se engancharon con esta genética, algunos criadores chicos que les interesó multiplicarlo y empezó lo que es el programa de mejoramiento genético, el MEGA del ProAPI, con aquella genética seleccionada, pero que desde aquel momento se viene preservando, estamos hablando de más de 20 y pico de años, en una población cerrada, con inseminación instrumental, y es multiplicada en este momento por 15, 16 empresas de 10 provincias diferentes que multiplican la genética ProAPI. Entonces, como que la historia inicia ahí, en esa etapa, desde los 90 a los 2000, en esa etapa que vos estás planteando, desde los 90 a los 2000, el 2000 es cuando se publica esto, pero en realidad ya la genética lo teníamos un poco antes y comienza todo este proceso. ¿Por qué lo de las empresas? Porque intentamos comercializarla desde Balcarce, pero desde el INTA, digamos, las instituciones que no estábamos preparados para eso, todo lo que era la logística. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que buscar otro modelo y fue que todas esas empresas que te digo están hoy formando la Asociación de Criadores de Material Vivo Certificado. Bien. En la provincia de Buenos Aires hay criadores asociados a este sistema, no hay en Mar del Plata. Bien. El más cercano a Mar del Plata es una criadora de Tandil, Micaela Christensen. Y después ya nos vamos para Mercedes, La Plata. Sí, más quiero decir que hay, pero digo para ponerlo en contexto del territorio que estamos enfocando. Lo que sí es verdad que tanto Mar del Plata como toda la zona es usuario de esa genética. La que se multiplica, la que se produce en Mendoza o en estos lugares que te estoy diciendo, y hay mucho uso de esta genética en la zona. Bien, hasta ahí vamos. A ver, ahora ayúdame. Por un lado tenés todo esto de la genética. Yo sigo siendo docente de la facultad. Fui concursando por diferentes cargos. Ingresa ya en esa época Sergio Rufinengo también a la cátedra, al grupo de apicultura. El referente de INTA que estaba es Guillermo Cuenca Estrada, que trabajaba en apicultura en INTA desde la época que yo te cuento que entro como ayudante en aquel momento y siguió estando con el equipo. Previo a esto, los trabajos que se hacían ahí en Balcarce estaban muy enfocados, como te decía, al tema de polinización, y ahí yo no estuve tan involucrada, acompañé el proceso, pero todo lo que tiene que ver con polinización de girasol, y estaba Omar Bailés trabajando con varias empresas, dispensadores de polen, que estuvo Guillermo Cuenca muy involucrado. Pero ahí yo todavía estaba estudiando y después formándome afuera. Digamos que cuando llego, toma
Balcarce toma protagonismo en el tema de genética, por todo esto que te estoy diciendo, con tesis de grado relacionadas con comportamiento defensivo, algo con tolerancia a Varroa, tamaño de celdas, o sea, varias cosas que hemos trabajado en función de eso, y sanidad, con la mirada de Sergio y básicamente con el tema de Barrosis. Bien. Controles no químicos, o sea, controles con productos naturales, por ese lado. Bien. Ahora, eso, digamos, más desde lo técnico. También con esta mirada de genética he tenido la oportunidad de viajar a dar charlas en diferentes lugares del mundo. Realmente siempre me acuerdo de eso y siempre recuerdo lo de la puerta grande y lo de la puerta chica que te conté al principio. La verdad que a mí la apicultura me ha permitido, bueno, nada, o sea, la apicultura y el trabajo realizado en apicultura, pero conocer los equipos de investigación de diferentes lugares del mundo, haber participado en diferentes ámbitos. Fui responsable con un convenio con el Bee Research Institute de China. Bueno, nada, pero lugares muchísimos. Y en los últimos años, con mucha mirada en Latinoamérica y Caribe. Bien, eso te iba a preguntar por ese lado. Bien. Lo que sí me parece importante, porque yo te estoy contando lo técnico, pero la base de lo que fue un proyecto que fue, ¿qué se puede hacer en el INTA en apicultura? A lo que es ahora, que desde el año 2010 creo que somos programa, me parece que es el 2010, no me acuerdo bien, pero programa de apicultura. Eso significa que en el INTA, apicultura está al mismo nivel que carnes o cereales y oleaginosas, o sea, tenemos un programa con su estructura y con una coordinación que en este momento tengo yo, previamente fue Enrique, abordando toda la temática apícola. Bien. Y la clave de eso es lo que nosotros llamamos nuestra forma de trabajar, que Bocchetto, que es un referente de INTA, en su momento lo llamó el modo colectivo de innovar. Bien. ¿Y esto qué es? Investigadores, o sea, una red de I+D enfocada a investigación y desarrollo, trabajando con técnicos territoriales, generando la innovación en los territorios. No eso de, yo me pongo a estudiar una genética, selecciono adentro de la facultad sola, con colmenas que yo tengo en la facultad, y a partir de ahí, una vez que tengo el producto, hace el caminito de la transferencia. Esto fue, las colmenas venían de los productores, los criterios de selección los definimos junto con los productores. Una vez que tuvimos la genética, nos juntamos con los criadores. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, ese laburo conjunto que te permite detectar cuáles son las necesidades del territorio y trabajar en forma conjunta, en forma de red. Bien. Ese modo colectivo de innovar, que es lo que, digamos, que es lo que está en nuestro ADN como ProApi, es lo que consideramos que es la clave de lo que creo que ha sido un éxito para el programa, contándote cómo empezó esto, porque estamos hablando que el ProApi empezó 5 personas, primero Enrique y yo, después se suma Emilio, Marcelo Del Hoyo, o sea, un grupo de 5 o 6 personas discutiendo qué debería ser la apicultura argentina, a hoy con un equipo que está en diferentes instituciones, liderado por el INTA, pero diferentes instituciones, y hoy en el ProApi hay más de 300 y pico de personas, de las cuales la mitad son de INTA y la otra mitad son extra INTA, trabajando en diferentes temáticas. Bien. Bien. Y te decía que en una de las carteras de proyecto, y viendo que nos llamaban muchos de varios países de Latinoamérica para, bueno, a ver, nos pueden ayudar para el desarrollo apícola de República Dominicana. Empezamos a trabajar en los 90 y pico con Dominicana, que era una apicultura básicamente, el 70% era colmenas rústicas, y comenzamos a trabajar con Dominicana, que hoy está exportando miel y material apícola, y hicieron su propia selección, y hoy tienen una apicultura súper desarrollada y cadenas de valor. Costa Rica, Bolivia, o sea, varios países, y eso nos lleva a plantear lo que es hoy la Red LAC,
que es la red para el desarrollo, para la apicultura como herramienta de desarrollo en Latinoamérica y Caribe. Bien. Que varios países de Latinoamérica están involucrados. Y eso hoy estamos trabajando con un proyecto de cooperación trinacional con Bolivia y financiamiento de Alemania para la formación de técnicos de las cuencas de Chuquisaca y las cuencas ahí de la zona de Chuquisaca y de Tarija, o sea, varias acciones puntuales con Perú, con Paraguay, con varios países de Latinoamérica que venimos trabajando conjuntamente. Otro ícono fuerte en esto fue todo lo que tiene que ver con la formación de técnicos. Bien, eso también te iba a preguntar. Ahora, el otro tema clave previo a eso para el PROAPI fue un cambio rural. O sea, bien. El PROAPI no hubiese llegado a lo que fue, ni hubiese existido, o quizás hoy, si no hubiese sido por cambio rural. ¿Por qué? Porque cuando aparece el programa de cambio rural en los años 90, que estaba pensado para agricultura y para ganadería, aparecieron muchos grupos de apicultores que les cerraba el programa. Un técnico que estuviese apoyando ese grupo de apicultores, estamos hablando, esto es contemporáneo a lo que te decía de Loque Americana, entonces sí. fue fundamental. Pero no había técnicos apícolas, porque apicultura, muchos de los ingenieros agrónomos veterinarios no hacían apicultura así optativa, había algunos que la habían hecho, de hecho el programa Cambio Rural empieza con técnicos que eran ingenieros agrónomos veterinarios que habían tenido apicultura alguna vez o alguna relación con apicultura. Yo, estando en la facultad, fui técnica promotora de Cambio Rural de un grupo de Balcarce, más cercano a Mar del Plata, en todo el momento ese de lo que estamos hablando de Loque Americana. Bien. Se superó, se sacó el antibiótico, se resolvieron todos esos problemas en muchos grupos de Cambio Rural de la zona. Omar García, que está ahí también, o sea, varios promotores que aparecieron en esa época con todo este desafío de resolver los problemas de Loque Americana. Y en ese momento el PROAPI trabajaba básicamente con los grupos de cambio rural, con un 15% de los apicultores argentinos, era más o menos lo que nos planteábamos como techo de la gente con la que llegábamos, porque trabajábamos a través de los promotores. Con mucho desarrollo en algunos lugares del país, como por ejemplo Santa Fe, con COSAR, todo lo que es el NOA argentino con el clúster NOA, pero después de ahí está la cooperativa Norte Grande en este momento. O sea, hubo algunos lugares donde se trabajó muy, muy fuerte. Con una base muy fuerte en lo organizacional, apoyando a las organizaciones de productores. Y estos promotores, bárbaro, pero no había mucho de apicultura. Entonces empezamos con cursos para promotores en diferentes lugares del país. Bien. Cursos para promotores de cambio rural. Esos cursos de promotores, en un momento que dijimos, a ver, tenemos que apostar un poquito más. Y ahí comenzó lo que llamamos el Plan Integral de Capacitación, que empezó con una tecnicatura universitaria en producción apícola, que la primera fue la de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Centro de Tandil, que originalmente estaba planteada en el eje Universidad de Mar del Plata, con Exactas y Balcarce, y la Facultad de Veterinaria de la Universidad del Centro. Bien. Ese era el eje con el que estábamos trabajando, inclusive los acaricidas orgánicos se hicieron en ese contexto, en esa asociación, articulación. En ese momento hubo todo un tema en la Facultad de Agrarias, con una intervención. Cuando ya estábamos trabajando la propuesta, hubo intervención del decanato, estaba Del Río en ese momento de decano de Exactas, y los tiempos, con todo esto que te digo, institucionalmente estaba complicada la Universidad de Mar del Plata con esto que te cuento que pasaba en la Facultad de Ciencias Agrarias, y se comenzó a avanzar porque se necesitaba, ya estaba para presentar en ministerio. Era una complicación presentarlo entre varias facultades también, y más cuando no estaba regularizada la situación en Balcarce. Se presentó por Tandil y salió la tecnicatura esta, que la primera corte se dio en Tandil, la segunda se dio en Rauch y la tercera se dio en Tres Arroyos. Bien. Fue una tecnicatura a ciclo cerrado, empezaba y terminaba, y se formaban técnicos universitarios apícolas.
Después de esa tecnicatura se abrieron varias tecnicaturas, la de la Universidad del Sur, la del Litoral, varias tecnicaturas en varios lugares del país, y nosotros trabajamos la propuesta de la licenciatura, una carrera de grado formal que permitiera tener licenciados en apicultura para el desarrollo. Balcarce. No. Ahí entra una etapa que yo creo que también es otro hito. Bien. Esa licenciatura en apicultura es de articulación con la tecnicatura y es en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Centro. O sea, bien, el título te da la facultad. Pero el gran hito es que esa carrera es 100% virtual. Ah, mira. Y el Ministerio de Educación nos la aprobó 100% virtual. Pusimos un determinado cupo, que 200 y pico de personas se presentaron, pero un cupo de 40 personas y ya están los primeros licenciados formados, o sea, los primeros profesionales de apicultura, y hasta donde sé no había otra propuesta de este tipo, al menos en el momento que nosotros la presentamos, ahí estamos hablando de los años 2000, no había otra en Latinoamérica, por lo menos. Bien. Licenciatura en apicultura para el desarrollo. Y ahí, mucho antes de la pandemia, entramos a trabajar con la virtualidad y fuimos perfeccionando el tema de la virtualidad, y también en la Facultad de Veterinaria planteamos la cátedra abierta, que es justamente esto, un espacio virtual que está enfocado a la gestión del conocimiento. Bien. Y en ese espacio de virtualidad, de la cátedra, o sea, es el sector acercándose a la universidad acercándose al sector. Y ahí, bueno, hicimos cursos para Latinoamérica que te estaba contando, y más recientemente el plan de profesionalización para apicultores argentinos, que es tiene una parte virtual, una parte presencial, pero bueno, no hace al caso específicamente de lo que vos estás planteando, pero sí que hay gente de Mar del Plata que lo está tomando. Bien. Esto básicamente es la agencia de extensión del INTA o el técnico de cambio rural, es el que tiene la llave del curso, el que dice, mira, tengo toda esta gente anotada, con el nombre, DNI, email, se matriculan en la plataforma de la cátedra abierta y tienen acceso a los materiales. Son 5 módulos para diferentes momentos críticos del año, y el técnico los va acompañando en la lectura de ese material, foros de discusión, intercambio de fotos, etcétera, y después eso termina con un encuentro presencial a campo para ver. Lo que ves primero es el qué y el cómo de las cosas, y después el qué y el por qué de las cosas, y después el cómo se hace en el campo. Estamos hablando llevamos el segundo año ahora que está empezando, y a fin del año pasado habíamos tenido 1.500 asistentes a estos módulos. A ver, ayúdame. Y después, por ejemplo, pregunto, ¿no? Tengo otra que me acuerdo. Una de los temas muy importantes para nosotros, o sea, en esto de la miel de calidad, ha sido el desafío de la gestión de la calidad en la cadena apícola. Bien. Y el ajuste de los senderos tecnológicos para producir miel de calidad en contextos cambiantes, donde cada vez más hay una intensificación agropecuaria, que no va por el tema de los agroquímicos solamente, sino por el tema de la monocultivo, la menor, bueno, todo lo que vos ya conocés, pero y cada vez más desafíos sanitarios, pero preservando la calidad del producto. Esos senderos tecnológicos para producir de miel de calidad, que tienen que ver con el uso de la genética de comportamiento higiénico, la alimentación estratégica, el tratamiento, o sea, el control estratégico de varroa, el no uso de antibióticos, y la gestión de calidad en todo lo que tiene que ver con la sala de extracción, la forma que nosotros lo ponemos a disposición de los apicultores de una determinada región es la unidad demostrativa. Las unidades demostrativas apícolas es un apiario representativo de la zona donde se aplica el sendero tecnológico adecuado para esa región, que lo lleva adelante el apicultor de ese apiario con acompañamiento de un técnico, y todo eso forma una red. Esa red inclusive puedes acceder, si vos buscas red de UDAS en la página de RedLAC, tenés el mapa de todos los lugares donde están,
y en Mar del Plata hay una, que está a cargo de Qualitas. Bien, sí, la cooperativa Qualitas, sí. La cooperativa Qualitas. La otra relación muy fuerte que tenemos en la zona tiene que ver con el clúster apícola de Cuenca del Salado, donde tenemos un convenio. El clúster apícola con un proyecto que hicimos conjuntamente, son 3 proyectos, uno de comercialización, uno de gestión de la calidad y otro de agregado de valor, pero consiguieron financiamiento del Banco Mundial a través de lo que era antes la UCAR, DIPROCE, y con un convenio nosotros trabajamos en los análisis de sus mieles, en la gestión de la calidad. ¿Y por qué te lo pongo? Porque hay organizaciones de Mar del Plata que están dentro de el clúster. A pesar de no estar en Cuenca del Salado, con esto de que ellos ya venían aplicando todo este tema de gestión de la calidad, el uso de antibióticos, etcétera, se incluyeron dentro del clúster. Y bueno, Qualitas es una de ellas. Bien. ¿Y qué, digamos, qué novedades introdujeron ustedes, digamos, en todo el desarrollo académico, ¿no? Que encontraron en cuanto a la genética, que no hasta ese momento no había? ¿Hola? Sí. Porque me parece que te habías congelado. Bueno, a ver, hoy estamos todos usando el WenCap, pero cuando nosotros empezamos era artillería pesada y todo lo que se ponía era trucho. Entonces, nosotros fuimos los que también, con mucha resistencia de muchos, inclusive de muchos, comenzamos a trabajar en el tema de la aprobación de productos que sean controlados y en el desarrollo de acaricidas orgánicos. Bien. Los primeros acaricidas orgánicos surgieron de esto que estoy contándote, básicamente del INTA, y fueron el Vivar, el primero con ácido fórmico. Ahí tuvo mucho que ver Mar del Plata. Ahí el eje era Mar del Plata, Balcarce, Tandil, y el trabajo era básicamente Martín Eguara, Sergio y Marcelo Del Hoyo. Yo participaba, pero los más fuertes en el desarrollo de eso fueron ellos, con el ácido fórmico, el Vivar, después el Oxavar con el ácido oxálico, y ya no con participación de Mar del Plata, el Natural Bar con Timol. Que, bueno, hoy no se usan tanto. Bueno, el Vivar no está por el tema del costo, y han sido superados, si querés, por practicidad, etcétera, por el ALONCAP, pero el concepto y el desarrollo y todo este trabajo fue iniciado por nosotros. Bien. El ajuste de las prácticas a la curva de floración y dejar de hablar, porque ahora, ¿sabés qué pasa, Facundo? Son temas que para tu generación o para quienes empiezan hoy en apicultura, es como obvio. Claro, o sea, sí. La gente no está usando antibióticos, la gente al hablar de curva de floración, curva de recursos, sabe de qué estás hablando. Cuando nosotros empezamos apicultura, y antes de esto que te digo del ProApi, era el calendario apícola. En enero tenés que hacer tal cosa, en marzo tenés que hacer tal cosa, en junio tenés que hacer tal cosa. Era otra apicultura. Sí. Era ir con la terramicina en la caja de la camioneta y cada vez que se abría la colmena le echaban polvito. Claro. Era poner fenotiacina arriba para desabejar las abejas, para desabejar las colmenas, para cuando hacías era otra apicultura. Recambio de panales, olvídate. Sí. Entonces, hoy, gracias a Dios, está internalizado, pero fue un laburo de todos estos años, de mucho, que yo te decía, primero fue con los grupos de cambio rural, de ese 15%, que fue lo que de alguna manera lideraron. Entonces, después mostrábamos, viste que se hablaba mucho, que COSAR, que esto, que el otro. Entonces, cuando vieron que se podía hacer, entraron otros, y ahí nosotros empezamos a trabajar más masivamente, ya no solo con los grupos de cambio rural, sumado también a que los grupos de cambio rural, el programa de cambio rural tuvo un bajón en un determinado momento donde los técnicos ya no estaban disponibles, entonces comenzamos a trabajar más masivamente para llegar a todo el mundo. Bien. Y lo otro fuerte fue con esto a partir del que te decía de la licenciatura y más recientemente, pero ya te entraría fuera de esto, con las redes, o sea, con un fuerte manejo de redes para poder llegar con los mensajes concretos. Todo lo que tiene que ver con el manual de buena práctica de alimentación, que es más reciente, eso para que no tener problemas de detección o sea, ya queda fuera de lo tuyo, pero nosotros tuvimos mucho trabajo en todo lo que hace a la visibilización del fraude de mieles a nivel internacional. ¿A qué te referís? Me refiero a China.
a las mieles trina, las mieles que no son mieles, que es miel mezclada con jarabe de arroz en China, o sea, nosotros tuvimos momentos de muy buen precio, que llegamos a tener nuestra miel a 3 veces más del precio de China o cualquier otro, y China irrumpe con la miel mezclada con jarabe de arroz, la alimentación de las colmenas para cosechar ese jarabe de arroz pero dentro de las colmenas, la obtención de la miel sin opercular, o sea, todo lo que hoy hace al fraude en miel, que logramos que Apimondia se manifiesta en relación a esto, que en ámbitos internacionales esto se vea, y cómo cuidar la alimentación de las colmenas para que lo que uno hace por un problema el apicultor puede llegar a hacer por un mal manejo, no te refleje como si fuese adulterado, que es lo que también está pasando. Entonces eso también es un aporte, digamos, mucho más reciente. Pero todo eso que te estoy contando hoy es moneda corriente y nos sentamos 18 técnicos en una mesa y vamos a estar de acuerdo en el 90%. En el momento que yo te estoy hablando nos sentábamos con el Ministerio de Asuntos Agrarios, con otras universidades, con otros ministerios y ¿cómo? ¿Vas a dejar de usar antibióticos? ¿Se van a morir todas las colmenas? Eso no se puede. Nos peleábamos con los técnicos, eran épocas duras. Con los promotores de cambio rural, nos sentábamos en esas mesas de cambio rural que logramos que se hicieran reuniones, ahí estaba Carlos Maneiro, de agente de proyecto, y logramos que se hicieran reuniones de los grupos de cambio rural apícola solamente. Bien. Y eran batallas campales en algunos momentos por un poco esto. Hoy eso ya es historia, pero... y bueno, y esto, ¿no? O sea, el tema de leer la colmena, entender el ambiente, más hoy con un tema de cambio climático, de lo que te decía, de la intensificación agropecuaria, entender cómo es el ambiente para hacer el ajuste de las diferentes prácticas en función de eso. Bien. Y hoy con los grandes desafíos con el costo de los insumos, etcétera, de qué manera ir ajustando para que no... la sostenibilidad de la apicultura. De hecho, hoy el proyecto estructural que tenemos en INTA apunta a eso, a aportes o contribución a la sostenibilidad, a la mejora a la sostenibilidad de la apicultura en sí. Bien. Y esto que te decía de la red de unidades demostrativas. Bien, y por ejemplo, no lo has nombrado, te pregunto, pero por ejemplo, ¿con el SADA han tenido relación en algún momento? Absoluta. Bien. Lo que pasa es que de vuelta sale de lo que es Mar del Plata. Nosotros tenemos un convenio con SADA de hace 20 años, pero desde que empezó el PROAPI, un poquito después, tenemos un convenio con SADA que de hecho venció la 4ª versión del convenio ahora en estos días y volvimos a firmar. Nosotros somos responsables de escribir en la Gaceta las notas técnicas, algunas de las notas técnicas de la Gaceta. Yo específicamente, en este caso yo, pero nuestro equipo, pero en mi figura soy la responsable de la coordinación científica de los congresos de argentinos, bien. Que los lidera SADA con la parte científica de INTA, y a través de ese convenio está en nosotros la representación de científica en FILAPI, que es la Federación Latinoamericana de Apicultura, que SADA es el representante ahí y vamos de la mano con SADA en la representación científica. Bien. Y actualmente yo estoy con un rol de apoyo científico en Apimondia, y de alguna manera también llegó a través de SADA. Fue muy importante el Apimondia 2011, que lo organizó SADA acá en Argentina, el Congreso Mundial. Nosotros fuimos los responsables científicos de ese congreso, y la verdad que fue uno de los congresos con mucho éxito y que se trabajó muy bien. Entonces eso hizo que el año pasado se suspendió Rusia, no tiene nada que ver con tu tesis, pero bueno, como me preguntaste, se suspendió Rusia por los motivos que conocemos de la guerra, etcétera, y Apimondia se suspendió un año. Entonces al otro año se suspendió por la pandemia, que era en Rusia, y después al otro año guerra. Entonces dijeron, ¿qué se hace? ¿Se suspende? No, se hace, pero no hay ya país organizador. Entonces, como la organización logística del Congreso la tiene una empresa turca, decidieron hacerlo en Turquía. Bien. Pero no había país organizador ni comité científico. Está el comité científico fijo de los presidentes de Apimondia, pero no una coordinación. Y me pidieron si yo podía a distancia hacer esa coordinación. Yo hice esa coordinación científica del Congreso de Apimondia del año pasado, que a pesar de las circunstancias, fue organizado un congreso en 5 meses, fue una locura, pero salió bien, y me pidieron que Apimondia a nivel mundial me pidieron que siga apoyando
estos eventos, entonces ahora estoy haciendo de enlace con Chile. Bien, bien. Y una pregunta que me genera un poco de... te lo pregunto, pero está en vos en responderme no. Como mujer, ¿no? En una actividad de prevalencia de hombres, ¿qué cambios has visto en el tiempo? Además de, digamos, de tomar un rol, porque todo lo que me contaste genera también un rol protagónico en todo esto. Y, digamos, en el momento en que vos empezabas, un poco también a los codazos con la gente, como me estás contando, cuando en la década del 90, 2000, digamos, ¿crees que, o también esto un poco a colación, te lo pregunto, si, por ejemplo, han tenido proyectos con mujeres? No sé si cooperativas, te pregunto, porque la verdad desconozco y me parece que es algo sumamente enriquecedor, ¿no? Para tener esa otra visión. A ver, sí, o sea, a lo que vos estás preguntando, sí. Bien. Ahora, nuestro laburo desde el PROAPI nunca tuvo una visión machista. Bueno, imagínate, o sea, fíjate el protagonismo que tuve yo desde el principio y yo te estamos hablando de mí, pero en este equipo está Graciela Rodríguez, Natalia Bulacio, Cecilia Dini, o sea, Laura Gurini, o sea, desde gente que ya se jubiló, o sea, siempre hubo una mirada de igualdad. Bien, bien. En el proyecto. Bien. En el programa después. O sea, aún con la cultura que vos estás planteando y que es clara, lo que nosotros hicimos fue generar conocimiento, generar innovación y en forma conjunta con la gente. Bien. Entonces, frente a la evidencia, los codazos, ¿viste? Los matás fácil. O sea, si yo te digo, o sea, creo que lo que te quiero decir es que cuando vos vas con cosas contundentes, en los espacios los ganás. Bien. A eso me refiero. Y, a su vez, tenemos una mirada de género y de inclusión, porque lo que sabemos en apicultura es que las mujeres trabajamos en apicultura, pero ¿cuál es el problema? Cuando trata de sentarse en la mesa apícola de tal cosa o de ir a discutir tal cosa, el que va es el hombre. Claro. Y eso se da no en Argentina, se da en toda Latinoamérica. Eso ha ido cambiando mucho en los últimos años y nosotros promovemos, apoyamos y motorizamos esos cambios. No sé si sabés que hay un grupo que se llama Reina de Corazones, que se acercó a nosotros, y a partir de ahí, hace 3 o 4 años que se están dando cursos para mujeres apícolas. El que está muy involucrado en eso es Leandro Frigoli. El otro día me mostraron una nota que este grupo de mujeres apícolas decía que si no hubiese sido por el PROAPI ellos no podrían haber avanzado. No sé si están así, pero te quiero decir que son esas cositas que te dan una caricia al alma. Y trabajamos mucho apoyando estos grupos. Dentro de esto, que a mí me involucra muy directamente, que es la Asociación de Criadores, hay varias titulares de las cabañas que son mujeres. Y nos juntamos en un taller una vez al año y aún aquellos que los titulares son los hombres, siempre o casi siempre participan las mujeres, que una es tesorera, o sea, hay participación muy activa de las mujeres en esto. Hay un tema ahí con Mar del Plata que también involucra, está Ecomaya y está María del Carmen García, seguramente estás al tanto, también trabajamos con ella, en el marco de Cátedra Abierta organizamos un curso de propóleos para Ecomaya, ahora estamos trabajando para hacer algunas capacitaciones también relacionadas con esto, y bueno, ahí también hay toda una mirada de género y una mirada más local a lo que vos te estás planteando. Lo que pasa es que vos me estás hablando del 2000 y yo me estoy acordando de cosas de ahora. Ahora estamos dando un curso para la Universidad de Mar del Plata de iniciación en embalcarse con apicultura, que también involucra la zona. Bueno, cursos en Mar del Plata hemos dado muchísimos, pero cursos específicos, ya sea a través del equipo del CIAS en su momento, o que nos convocaban directamente a nosotros por INTA o por alguna por algún caso. También hemos trabajado con el tema de polinización de kiwi con productores de Mar del Plata. Ahí hemos tenido bastante laburo con gente de Mar del Plata y con gente de Miramar. Bien. Y con el grupo de kiwi del INTA de Balcarce, Alejandra, yo, mi equipo, Angie, David y equipo. Bien.
Y por ejemplo, y algo que también te consulto que me genera un poco de curiosidad es esto un poco del tema de las abejas autóctonas, que es algo que he leído que está muy en boga hoy día en la cuestión de la producción esa específica de las abejas autóctonas y bueno, un poco la preservación. Han hecho de ¿Estás hablando de abejas silvestres, las ansas, abejas nativas sin aguijón? Sí, meliponas, estaba pensando un poco de ese lado. ¿Ustedes han también laburado Mucho. Bien. Nosotros, pero bueno, eso sale del contexto regional que vos me planteabas. Bien. Nosotros, uno de los temas, inclusive en algún momento hubo un proyecto específicamente para ese tema. Ahora tenemos un solo proyecto en el INTA con todos los temas de apicultura y uno de los objetivos y especies. Se ha trabajado mucho en el manejo racional de las abejas nativas sin aguijón, en cómo pasarlas a una colmenita racional, en el no estar eliminando los nidos o cosechando la miel de los nidos y que lo que hace es tener cada vez menos variabilidad. Entonces, el manejo racional, y hemos trabajado mucho en calidad de producto. Y en relación a calidad de producto, muchos de los trabajos que se hicieron fueron claves para que hoy esté en el Código Alimentario Argentino la miel de Yataí aprobada. O sea, para poder aprobar un producto tenés que tener muchísima información de caracterización y eso se ha hecho básicamente en INTA, FAMA y YA. Bien. Entonces, hemos trabajado mucho y también somos muy cuidadosos tratando de que esas abejas queden en su lugar de origen y no promover la cría de abejas nativas porque no tienen aguijón, porque son lindas, porque qué bueno, en hábitats que no les son buenos y que lo único que hacemos es condenarlas a la muerte. Sí, y sí. Continuo, porque también hay todo un comercio de eso, básicamente lo que tiene que ver con Gran Buenos Aires, de traer abejitas de otros lugares porque es divertido, pero bueno, eso no está bueno a nivel de conservación de especies. Bien, bien, bien. Y un poco ahora, en relación a esto que me decís de traer, ¿cómo ha sido la relación de su grupo con el tema de la transhumancia, ¿no? Y la distribución de las enfermedades? ¿Han trabajado sobre eso? Y específicamente, ¿qué? Porque, a ver... Distribución, por ejemplo, de enfermedades a nivel de una provincia, digamos, me has contado que han tejido redes. ¿Le han enviado muestras o han ido ustedes allá a actuar, digamos, de alguna forma? Pero estás hablando entre provincias. Sí, o acá mismo en la provincia de Buenos Aires, como me decías esto de que hay gente que trae colmena, digamos, supuse que también era un poco la cuestión. No, porque yo te estaba hablando específicamente del bienestar de las abejas, de traer algo que está, de una abeja que está adaptada, es propia, es nativa de un clima subtropical, más del norte, que se trae a un clima frío, donde lo que se hace es reponerla, porque después de un año se te mueren, entonces vuelven a traer, pero, me referí específicamente a eso. Bien. En el caso de Apis, nuestro concepto que hemos defendido es ecotipos adaptados a un determinado ambiente. De hecho, nosotros no trajimos abeja de Italia para comenzar a evaluar y seleccionar una abeja, sino lo que hicimos fue seleccionar las mejores abejas para un determinado ambiente, sobre eso seleccionamos las que no tenían enfermedades de la cría y sobre eso fue lo que se ha trabajado. Entonces, el tema de ecotipos adaptados a ambiente, no a la importación de materiales, sino a seleccionar lo mejor que sabemos que está funcionando acá. Respecto a la transhumancia, es algo que nosotros no estamos directamente involucrados, somos de ciencia y técnica, y tampoco estamos involucrados en lo que tiene que ver con las leyes, o sea, esto es SENASA, o sea, todo lo que tiene que ver con regulación y control es SENASA. En realidad, el tema del cierre de fronteras no es una cosa que nos caiga simpático. Hemos apoyado y hemos participado en los cursos de inspectores apícolas que nos han requerido para dar información a quienes hacen todo ese trabajo de control, específicamente ahora en Patagonia, con todos los conflictos que ha habido con el tema de ingreso de colmenas y eso, cuando nos consultan, trabajamos qué tipo de colmena es la que debería ingresar, cómo de capacitación a los inspectores para que no ingresen con enfermedades. O sea, nosotros hacemos la apoyatura técnica cuando nos la solicitan en relación a eso. No hay un trabajo sistematizado de si entra una enfermedad en un determinado lugar a través de la transhumancia, porque no tenemos capacidades, porque no manejamos los límites ni los ingresos a las provincias, pero sí apoyamos en relación a eso. Y sí tenemos, por ejemplo, en Santa Fe hay toda una red de apiarios centinelas para ver cuál es la situación y ver cuando se está
viste que hay años que porque se dan ciertas características, Varroa levanta el porcentaje de Varroa, empieza a ser más alto en un determinado momento, entonces esos apiarios centinelas nos dan alerta que nos permiten alertar a una determinada provincia. Eso. Tenemos referentes territoriales. En cada centro regional del INTA tenemos una persona que actúa como un referente territorial, entonces nos manejamos con información y con un grupo con esos referentes, que cuando vemos que en Santa Fe empieza a haber problemas de Varroa o que no funcionó, como nos pasó en algún momento, que lo de acaricida no había funcionado bien, porque había algunos lotes de acaricida que no habían funcionado bien, porque no eran lotes de acaricida que no habían... Cuando apareció el problema de resistencia a Cumafos, bien. Apareció en Rauch, nos avisaron, ya mandamos el alerta a varios lugares, empezó la gente que había puesto la tirita y se había olvidado, empezaron a ir y ver, entonces esa red nos permite manejarnos de esa manera. Pero específicamente la política respecto a transhumancia no la manejamos nosotros, sí damos la apoyatura técnica cuando es necesario, cuando nos la piden o cuando consideramos que es necesario. Bien. Bien, y en cuanto a bueno, aunque no tienen relación directa con el tema de las leyes, ¿han contribuido en la formulación de leyes ustedes en algún aspecto? También siempre desde lo técnico. Nosotros tuvimos una actuación muy importante, pero todo es reciente, después del 2000 que estás hablando, pero esto que nosotros tenemos con Latinoamérica hizo que Costa Rica, cuando le aparece el pequeño escarabajo de la colmena, nosotros estábamos haciendo todo el apoyo técnico a Costa Rica, nos dicen, che, a ver, estamos con este problema, organizamos un workshop por el pequeño escarabajo de la colmena, sabiendo que en algún momento, que faltaban muchos años que iba a llegar acá, pero organizábamos con gente de Hawái, de varios lugares. Ah, bien. Pero para resolver el problema de Costa Rica, cuando estábamos organizando ese workshop, apareció el pequeño escarabajo de la colmena en Brasil, por lo cual el tema era mucho más inminente. Y desde ese momento hemos formado gente del equipo en pequeño escarabajo de la colmena, tenemos apiarios de la unidad demostrativas con trampas, que son apiarios de vigilancia, de monitoreo para la detección en diferentes lugares del país. Nos sentamos con SENASA para discutir esto. Ahora está saliendo el plan de contingencia. Lo que pasa es que cuando llega el tema de la parte de leyes, el que conoce el tema es la parte legal de SENASA. Nosotros considerábamos que cuando fue lo de Loque Americana, lo que llevó a que la gente no declarara que tenía Loque Americana era que sabían que se las iban a quemar. Entonces hemos tenido muchas discusiones en relación a eso, pero bueno, hay contextos que nos exceden, o sea, SENASA se tiene que manejar con la política propia y lo que son la OIE, la Organización Internacional. Entonces, bueno, lo que se está planteando es como plan de contingencia es que las colmenas seguramente van a ser eliminado el material vivo, no de donde aparezcan los focos. O sea, participamos en las discusiones, la última palabra siempre la tiene SENASA. Bien, bien. Y aportamos información, sin duda, para todas estas cosas, con la coordinación de apicultura de la Secretaría de Agricultura también. Pensá que nosotros, el INTA, depende de la Secretaría de Agricultura, que en algún momento fue Ministerio de Agricultura, en otro de Agroindustria, pero estamos hablando siempre de lo mismo. El INTA es el brazo técnico del Ministerio, de la Secretaría. Entonces, en la medida que hay temas para definir, los trabajamos de esa manera. Bien, bien. Y otra cuestión que me parecía interesante era, digamos, frente a esto de los cambios políticos en un país en donde la economía ha sido siempre tan inestable, ¿han sentido esos vaivenes en la parte? Por supuesto. ¿Y cómo los han tratado de solucionar? Porque en la parte académica, viste, a veces la falta de Y mirá, de diferentes maneras. A ver, sí, los vaivenes sí, de la misma manera que lo tiene la universidad y cosas, y más en una institución que depende directamente del Estado. Nosotros contamos con un financiamiento propio de INTA, bien, ¿sí? Para el tema de las actividades apícolas, que en algunos casos es suficiente, a veces no lo es, a veces ni siquiera ha estado en todos estos momentos. Tenemos, hoy el equipo tiene o sea, yo fui la primera que se formó con una maestría en apicultura, y después de ahí hubo otra gente que se formó, bueno, y después todo lo que hay en Mar del Plata, en otros lugares, pero hoy nuestro equipo cuenta con muchos doctores, másters, que están en condiciones de presentar proyectos extra INTA. Entonces, presentación a
MinSit, Afonsit, o sea, a la búsqueda de proyectos externos a INTA para la búsqueda de financiamiento. Trabajamos mucho, tenemos mucha gente que no es de INTA, pero son de CONICET con sede en INTA, que también tienen esa formación que permite, que sea que su formación, la cantidad de publicaciones, etcétera, permite acceder a la búsqueda de financiamiento de este tipo, y hay internacionales. Te conté de Fontagro, de Fontar. Ahora específicamente, el 15 de septiembre, comienza un proyecto, el que estoy liderando yo, que es con Turquía, Polonia, Alemania y Latvia, de AgriFoods de la Unión Europea, que tiene que ver con el desarrollo de la cadena de miel inteligente con la aplicación de tecnologías de la información para la trazabilidad y transparencia en la cadena. Bien. Y eso, o sea, búsqueda de financiamiento de otras fuentes. Trabajamos con empresas del sector mediante convenios que financian parcialmente algunas de las investigaciones, desde empresas grandes, digamos, exportadoras, como es el caso de Nesco, con el cual tenemos convenio hace mucho tiempo, te contaba el de SADA, pero también tenemos convenio con COSAR, con el clúster apícola Cuenca del Salado, con cooperativas más chicas. A veces no pasa porque se ponga plata en esos convenios, sino podemos contar con el material vivo, la estructura de las empresas para esto, o en el caso de Nesco, el tema de los análisis en su momento, de análisis que solamente en el país los tienen ellos en relación a resonancia magnética nuclear para el tema de residuos de la alimentación, por ejemplo. Entonces nos permite acceder a cosas que no tienen que ver con plata necesariamente. Bien. Y lo otro es que dentro de INTA nosotros empezamos desde apicultura, pero esta manera de trabajar nos fue haciendo sumar a diferentes grupos. Hoy estamos trabajando, hace ya varios años, en esto de genética que estoy diciendo, el grupo el Instituto de Genética de Castelar del INTA tiene todo un equipito que trabaja con nosotros con abejas. Lo mismo virología, patobiología, el grupo, el masa, el equipamiento que hay en Balcarce para la detección de plaguicidas, hoy está trabajando también con todo el tema de mieles y matrices apícolas, y lo mismo en el Instituto de Tecnología de Alimentos de Castelar. Los equipos de Castelar están trabajando con nosotros en relación a esto. Entonces, se van sumando capacidades de ese lugar. Si tenemos todo lo que necesitamos siempre, no, pero la peleamos. Bien, y por ejemplo con una de las personas con las que hablé relativamente hace poco fue con Marta Matone, que me dijo que en su momento hubo varios inconvenientes en el INTA en la parte del delta, digamos, para hacer un buen manejo apícola. ¿Ustedes han encontrado, o sea, en las particularidades que me contás vos de acá de la zona, han encontrado también problemas en cuanto al manejo apícola? Entonces, ¿a qué te referís con manejo apícola? En el Delta, por ejemplo, sí trabajamos mucho, porque, o sea, no es la Mar del Plata, pero sí trabajamos mucho. Hay un equipo que está liderado por Laura Gurini, ahora es la que es Carolina López, y ahí con el tema de esto de las unidades demostrativas había problemas con Nosema, la fumagilina ya no estaba disponible y se ajustó todo el tema de esto. Se entendió el ambiente para ajustar el manejo para que Nosema deje de ser un problema. Y en la zona, sí, porque esto que te estoy contando, o sea, no necesaria, a ver, en la zona se usan productos truchos, había gente que seguía usando antibióticos, el tema del manejo de la alimentación no necesariamente se hacía correctamente, entonces se han ido ajustando esas cosas y ese es el objetivo un poco de esto de lo que te digo de las unidades demostrativas apícolas. Bien. Y de hecho hoy estamos contando con productores apícolas que son líderes dando cursos o apoyando a otros productores que ya vienen realizando este tipo de manejo hace mucho. Bien. Y, digamos, y en relación ahora a nivel largo plazo, ¿qué beneficios crees que trajo todo el laburo que venís haciendo hace tanto tiempo? A nivel de acá, digamos, a nivel provincia de Buenos Aires, y a nivel fuera, extra provincia de Buenos Aires. Y muchas cosas, porque de vuelta yo te hablé de una partecita. Pensá que yo te voy a contar, nosotros trabajamos básicamente en 4 ejes. Uno que tiene que ver con las cadenas de valor, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con agregado de valor, recientemente aprobaron la primera identificación geográfica de una miel en Argentina y la primera de un alimento
en el NOA, en todo lo que es el norte argentino, y es la miel de azahar de limón tucumano, ese es trabajo nuestro. Bien. Entonces, hemos trabajado muchísimo en agregado de valor, en diferenciación, en desarrollo de productos, los geles con propóleo que se usaron en la pandemia y que decían, o sea, mucho trabajo en eso, pero no es tan fuerte Balcarce en relación a eso. Hay una tesis de Soledad Varela que está terminando ahora, que es para el tema de desarrollo de golosinas saludables, que tienen que ver con geles con miel, etcétera. Otra que tiene que ver con polinización, que algo te hablé de lo de kiwi, que involucra la zona nuestra. En su momento se trabajó mucho con girasol, que te estaba comentando, lo de trébol rojo, pero bueno, todo. Después, otra que tiene que ver con vitalidad, que hace todo lo de genética, manejo, alimentación, sanidad, eso es lo de vitalidad. Y todo lo otro que tiene que ver con organización y gestión del conocimiento, que digamos que cruza a todo, que estaría de alguna manera cruzando a todos estos. Entonces, en un país que la mayor parte se exporta, nuestro mensaje desde el año 90, 89 de necesitamos producir miel de calidad, muchachos y muchachas, entonces tenemos que usar productos que no contaminen, tenemos que ajustar el manejo. Entonces, el impacto ha sido muy importante, bien, porque si no, Argentina hoy estaría fuera. Hoy estamos complicados. La sostenibilidad del sector hoy está complicada por varias razones, algunas de las que vos dijiste, el dólar como está, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestra política interna, y a su vez con un China que sigue metiendo miel trucha en el mercado y países que están dispuestos a comprar esa miel trucha aún sabiendo que es trucha porque es más barata que la miel legítima. Y eso pone en jaque a todos los países que producimos miel genuina, ni siquiera de calidad, miel, no truchada. Sí. A su vez, a nosotros eso le sumamos miel genuina y de calidad. Y por eso nuestro objetivo es el tema del posicionamiento de la miel argentina de calidad con identidad, que la gente busque esa miel argentina. Y todo esto que te estoy contando apunta a eso, y lo llevamos también a otras cadenas, a la de fraccionado, etcétera, no solo a la que va en tambor, a la que va en granel. Y a su vez tratar de poder diferenciarla. Esto de lo que te conté, lo de la miel de limón, va por el tema de mieles monoflora o mieles de monte, o aun cuando sean mieles de mielato, poder conocer el producto para posicionarlo de una manera diferente. Bien. Sí, creo que el impacto así, y ni te cuento de la llegada del mensaje a través de todo esto que estoy contando. Lo que nosotros planteamos que es la profesionalización, no por tener más colmenas, sino por actuar profesionalmente, sabiendo qué es lo que estás haciendo y el por qué. Bien. Y adaptando en un contexto absolutamente cambiante, adaptando los manejos. Ahora estamos trabajando mucho con el tema de miel orgánica, en los ambientes donde se puede, con básicamente lo que tiene que ver con Chaco, algunas zonas del norte, con el tema de diferenciación. Cuando se refieren a miel orgánica es en cuanto... Certificada. Pensé que era no solamente, además el manejo, digamos, tratar de en cuanto a la medicación, pensé que... A ver, lo que te estoy hablando es del manejo para obtener miel orgánica, que requiere certificación y que se paga como certificación, como Chaco hoy, que es el principal productor de miel orgánica, y la apicultura ha cambiado la realidad de Chaco, que te diría que hoy está palo a palo con la ganadería. Wow. O sea, no sé si tan... Algunos te dicen que palo a palo, otros un poquito menos, pero estoy hablando de una actividad que está en manos básicamente de jóvenes, porque tienen la ventaja de poder producir miel orgánica en esos lugares. Hay una unidad demostrativa de producción de miel orgánica y el ajuste para eso. ¿De qué manera ajustás para no tener que alimentar? ¿Cómo se hace el tratamiento? Insisto, ahora hay acaricida orgánico, antes era mucho más complicado. Sí, bien. Y otro aspecto que también te consulto, no sé si me podrás responder, es el tema de dejando de lado un poco la cuestión académica. ¿Se han presentado ustedes como grupo o con el PROAPI? ¿Se han presentado, por ejemplo, en el tema de las ferias? Pienso ahora en la Feria de Azul, por ejemplo. Hace 30, sí. Bien. Sí, siempre tenemos un stand. Bien. Somos, por ejemplo, todos los años tenemos un stand en Azul, en Maciá, en Doblas. Eso como que vamos como equipo completo, pero a su vez estamos presentes en Malabrigo, en todas las ferias con la gente local
o en algunas con gran parte del equipo. Este año el Congreso de Apicultura se hizo junto con la Expo Miel Azul y los responsables de ese congreso fuimos desde el INTA ProApi, o sea, lo organiza SADA, pero con el INTA ProApi y bueno, gran parte del equipo estaba ahí. Bien, ¿ustedes presentan avances o asesoran o en las ferias, digamos? ¿Qué hacen? ¿Cuál es? En la feria llevamos un stand Sí, que tiene que ver con consultas de la gente. bien, ¿Viste? Cuando vos estás con un stand institucional, viene la gente, te consulta, llevamos banners, hay años con determinadas ideas fuerzas que tienen que ver con el sendero tecnológico para producir un nivel de calidad, hoy está más instalado, hoy va por el tema de identificar al pequeño escarabajo de la colmena para estar preparados con lo que se viene. Nosotros somos responsables del concurso de mieles de Azul, en el marco del convenio INTA-NESCO SADA Centro de Apicultores, es un concurso nacional que tiene la característica de, aparte de todos los concursos que se hace físico-químico y palinológico, acá se hacen también análisis de pureza de la miel, etcétera, que los hace NESCO. Entonces, este concurso nosotros somos responsables y se entregan los premios a la Expo Miel Azul, están ahí las mieles, la gente viene a probarlas, ven mieles de diferentes lugares del país porque es nacional, eso específicamente en Azul. En Maciá estuvimos conjuntamente con la Secretaría de Agricultura en el stand también, y aparte damos presentaciones de charlas en ese ámbito, depende qué feria sea y cómo se organiza. bien, bien. Y un poco ahora a nivel, digamos, de comunidad. Yo te diría que si vamos cerrando, Sí. pues se me Te complica. hago estas dos últimas preguntas, te las hago juntas. A Dale. nivel de comunidad, ¿Comunidad? Comunidad me refiero a Balcarce, Ajá. ciudad de Balcarce. ¿Han logrado el reconocimiento que, digamos, alguna vez anhelaron? O sea, ¿son reconocidos? Y la segunda pregunta que te hago es un poco también en relación a tu trayecto personal, digamos, y a todo lo que has vivido hasta el día de hoy, es ¿qué esperanzas tenés en el sector? ¿Qué esperás del sector de acá a 10 años, por ejemplo? ¿Y cuáles son los desafíos que quedan todavía por resolver? A ver, el reconocimiento de Balcarce, no sé si, porque vos lo planteás que anhelaban, no sé si nos hemos planteado desde ese lugar, o sea, trabajamos con apicultores de Balcarce, de hecho hacemos análisis, nosotros tenemos un laboratorio de análisis de mieles y hacemos análisis para Balcarce y la zona, Bien. para apicultores de la región. Ahora este curso que te decía que vamos a dar para la Universidad de Mar del Plata y que va a ser los sábados, ninguno de los que estamos vivimos en Balcarce, entonces el curso es el que organizamos nosotros, que lo dimos en Lobería el año anterior o el año pasado, o sea que el material, los contenidos, pero lo hacemos conjuntamente con un apicultor y técnico apícola de Balcarce, entonces trabajamos muy conjunto con la comunidad de apicultores, digamos. Para viste que el INTA está lejos de Balcarce, entonces el acercamiento no es del día a día, pero por ejemplo, nosotros tenemos mucha actividad en la Semana de la Miel, Bien. A nivel país y a nivel de cada una de las comunidades. En Balcarce nos toca a nosotros. Bien. Entonces ahí en su momento hemos estado en Carrefour, en el municipio, o sea, hay un reconocimiento del grupo de apicultura, hay un reconocimiento del INTA y del grupo de apicultura de Balcarce, pero está la agencia de extensión en INTA, o sea, nosotros estamos en el INTA, en el campo, en la estación experimental, pero a su vez hay una agencia de extensión en INTA Balcarce que trabaja con nosotros. Entonces, las demandas que se reciben y eso las trasladan a nosotros. O sea que si me preguntás, sí, y estamos en la rural, lo que pasa es que también llega un momento es que te llevan puesto las cantidades de ferias. Vos hablaste de feria y llega un momento que no querés más, porque estuvimos en la escuela del Colegio San José, que nosotros tenemos el laboratorio móvil de inseminación instrumental, donde realizamos las inseminaciones y es como muy innovador, a pesar de que tiene ya 30 años, pobre el laboratorio, es innovador porque es un lugar donde estás inseminando reinas, entonces eso nos piden mucho en las ferias y yo te diría que si cualquiera de Balcarce que le pregunte seguramente ya ha conocido el laboratorio móvil de inseminación y sabe que en Balcarce hay gente trabajando en apicultura. Bien. Eso por un lado. Y bueno, notas. Generalmente hay no me acuerdo cuál es, pero hay un periodista que hace notas para Mar del Plata y la zona y que siempre nos visitan, entonces estamos presentes en la zona
Eso respecto a lo que me dijiste. Y la otra tenía que ver con, bueno, los desafíos, Sí. de alguna manera ya lo hemos hablado, o sea, Bien. todo lo que tiene que ver con, si lo creo en una palabra, la sostenibilidad de la apicultura. Bien. Pero que tiene que ver todos estos ejes en los que te decía. Sí. O sea, tenemos que seguir profundizando el tema de las organizaciones, ¿sí? Sin movernos y profundizando el tema de la calidad de las mieles, pero a su vez posicionando esas mieles de calidad. O sea, y que en estos momentos, para mí un gran desafío es que en estos momentos que el sector no está bien económicamente por el precio de la miel, por todo esto que estamos hablando, y nosotros no somos los que peor la pasamos porque las mieles claras que son de nuestra zona todavía tienen un precio, pero las mieles oscuras no se están pagando nada. Entonces, claro. Es poder que los productores de apícolas que no le están pasando bien no dejen de lado todas esas prácticas que posicionaron la miel a nivel internacional como hoy la tenemos. Entonces, es difícil a alguien que está cobrando poca plata decirle usa producto aprobado, no hagas macanas con esto, no ahorres en esto porque es peor para el otro lado. Entonces, ese es un gran desafío, digamos, coyuntural de la hora. Desarrollar cadenas de valor diferenciadas, diferenciar las diferentes mieles, más allá, o sea, si es miel a granel, que sea de calidad. Bien. Y a su vez a eso poderle dar un valor extra con la diferenciación de valor. Con la diferenciación, caracterización, desarrollo de nuevos productos a partir de la apicultura. No te conté, pero una de las cosas que estamos haciendo en Balcarce es el uso de propóleos que son caracterizados en Tucumán, pero que los usamos para nutrición animal, con el grupo de nutrición animal de Balcarce, como reemplazo de la monensina, que es un antibiótico que tiene que ver con la control de la fermentación ruminal. Y el propóleos puede ser utilizado para eso. Hemos ganado muchos premios en todo este tiempo como ProApi. Este trabajo nos llevó a un premio de un laboratorio, pero también hemos ganado el premio de los 50 años CREA, un premio de Fontagro por esto del modo colectivo de innovar, y este ambiente cambiante, la intensificación agropecuaria, el tema de las barreras pararancelarias que nos ponen, que vos sabés que el glifosato está presente en todos lados. O sea, los desafíos van en línea con esto que estoy diciendo. Y que nuestro país, nuestra sociedad, nuestros ingenieros agrónomos, nuestro sector agropecuario entienda la importancia que tienen las abejas como polinizadores y que esos servicios, o sea, el tema del posicionamiento de la abeja como servicio ecosistémico y como polinizador es importante. Bien. Vos sabés que, bueno, ahí en Mar del Plata se generó BeeFlow, con lo que eso implica a nivel internacional. Nosotros también hemos hecho algunos convenios en algunos momentos específicos con BeeFlow. Bueno, creo que para, digamos, este primer acercamiento a tu vida, me has brindado un montón de datos súper interesantes. Te quiero agradecer en principio por tu tiempo, sabiendo, bueno, la situación actual por la que estás pasando. Y también te quiero agradecer por todos los datos que me ofreciste, porque me parece que no hay que desestimar que Mar del Plata tiene una importancia, pero Balcarce también tiene una importancia igual o mayor aún que Mar del Plata en cuanto a todo lo que vienen produciendo. Entonces me parece que es necesario que agradezca tu tiempo y la disposición que tenés frente... No, pero de todas maneras, yo insisto, es como que yo siento que no tengo tanta información específica de Mar del Plata, porque al tener una mirada tan nacional a veces se me diluye y no la puedo rescatar de la manera. Yo lo que te propongo es que vos vas a desgrabar esto, vas a sacar cosas, te van a faltar